Querida audiencia, muy buenas tardes. Estamos como todos los jueves acompañándolos en su programa Del Hecho al Derecho. Saben ustedes, es un programa de la Facultad de Derecho Consultorio Jurídico, de la Facultad de Comunicación Social y de la Facultad de Educación de la Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia. Es para nosotros un placer estar todas las semanas tocando temas jurídicos, temas impactantes, temas de actualidad, temas que les interesan a ustedes. Sabemos que hay muchos temas que nos competen, que a veces no sabemos a dónde acudir, no sabemos si tenemos derecho, si no tenemos derecho, no sabemos a quién preguntar, a quién consultar, tenemos un amigo, un vecino, un familiar que está con algún tipo de conflicto, algún tipo de problema referido a estos temas, y lo que queremos es darles una guía que los oriente en la asunción de este tipo de temas. El consultorio jurídico se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, calle 68 1240. Allá con mucho gusto atendemos cualquiera de sus inquietudes, teléfono 310-0906. Nos pueden seguir igualmente en Facebook, @Del Hecho al Derecho, en Twitter, @De Hecho al Derecho, y nuestra página, repito, en Facebook, Del Hecho al Derecho. Ahí pueden encontrarnos, pueden hacer sugerencias, comentarios, igualmente pueden escribirnos, enviar inquietudes, preguntas. También nos pueden escribir al correo electrónico consultoriojurídicovirtual @usantotomas.edu.co, y nos siguen en vivo y en directo en www.livestream.com/escenario. Hoy, como siempre, tenemos un tema muy, pero muy importante. Hoy vamos a hablar de contrato de arrendamiento. Esos contratos de arrendamiento que generan muchas problemáticas para los arrendadores, también muchas problemáticas y muchos abusos para los arrendatarios. ¿Cómo nace un contrato? ¿Qué recomendaciones debemos tener al hacer un contrato? ¿Qué recomendaciones cuando vamos a ser arrendatarios? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo podemos dar por terminado un contrato en general? Arrendamientos de vivienda urbana, arrendamientos de locales comerciales. Hay mucha problemática derivada de este tipo de contratos, muchas situaciones conflictivas. En los consultorios jurídicos creo que uno de los temas que más se manejan en el campo del derecho civil es el tema de restitución de inmueble arrendado. Muchas veces tenemos que decirles no hay posibilidad de restituir, se demora un año, año y medio, 2 años, la cosa se complica, o a favor de los arrendatarios también muchas veces hay abusos que se cometen y es importante que definamos y decantemos todo ese tipo de situaciones. Como siempre, comenzamos con nuestra crónica que nos ubica un poco dentro del contexto de lo que vamos a trabajar el día de hoy. En Colombia, según las estadísticas de la Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz, aproximadamente cerca de 15 millones de personas viven en arriendo. Sin embargo, no todos los arrendatarios cumplen con los compromisos pactados al momento de alquilar un inmueble, situación que aqueja a los propietarios, quienes constantemente tienen que lidiar con personas irresponsables que quieren vivir de manera gratuita en sus propiedades. Este es el caso de Estela Gómez, una mujer trabajadora que, confiando en la buena voluntad de las personas, decidió arrendar su apartamento sin saber los inconvenientes que más adelante se presentarían. Yo le arrendé un apartamento que tengo en Venecia a una persona con un canon de arrendamiento de 400.000 pesos a término de un año. El contrato era un año. El señor muy incumplido, ya llevaba 3 meses sin pagar y siempre había incumplido, y se le pidió el inmueble y al fin lo desocupó, pero se fue debiendo, aparte del arriendo, se fue debiendo servicios. Luego de recibir el inmueble en condiciones precarias y con varias cuentas de servicios por pagar, Estela decidió buscar ayuda en el consultorio jurídico para que el hombre respondiera por los pagos atrasados y los recibos pendientes. Allí se pactó un acuerdo de pago, el cual nunca se cumplió. Es así como Estela, en busca de soluciones prósperas, decide implantar una demanda con base en el contrato de arrendamiento que llevaría a los fiadores a responder por los pagos pendientes. Se buscaron 2 fiadores. La persona que estaba de fiadora pues se optó por embargar a esa persona. Con el consultorio se puso una demanda en la cual dieron la orden de embargo del sueldo. Se logró que le descontaran del sueldo mensualmente, en el cual duró el proceso más o menos 2 años y medio. Luego de la lucha incansable por hacer valer los acuerdos de pago estipulados en el contrato de arrendamiento, a Estela solo le queda esperar por encontrar una persona viable a quien pueda arrendarle su apartamento. Mientras tanto, recuerda su caso como un fiel ejemplo a no seguir. Es una experiencia, y yo lo que les recomiendo a los arrendatarios que cuando vayan a arrendar un inmueble se fijen en la solvencia económica de las personas, que el fiador tenga un bien inmueble para que no les pase lo que me pasó a mí.
El caso de doña Estela es un caso muy recurrente, como ya lo habíamos mencionado, muy recurrente permanentemente en el país, en los consultorios jurídicos, situaciones puntuales, se arriendan los inmuebles con toda la confianza, después no se paga, no se entrega, se demora mucho tiempo, muchas veces cuando se entrega el inmueble, inclusive el inmueble está desbaratado, hay pérdidas patrimoniales, más la pérdida del tiempo que eso implica. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a traer a nuestro invitado entre unos pocos minutos, primero nos vamos a un corte para mensajes institucionales y ya regresamos. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Querida audiencia, regresamos con su programa Del Hecho al Derecho. Es un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, Facultad de Comunicación Social y Educación de la Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia de esta universidad. Hoy, ya los habíamos mencionado, tema contrato de arrendamiento, restitución de inmueble arrendado. Y tenemos un gran invitado, el doctor Fernando Alberto Madero Morales. Él es profesor de la universidad, abogado egresado de nuestra universidad, asesor del consultorio jurídico, magíster en Derecho Contractual, con una amplia experiencia en todos estos temas de Derecho Contractual y obviamente en el tema del contrato de arrendamiento. Doctor Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa y por haber aceptado esta invitación. A ustedes por la invitación y aquí estamos para servirles. Y creo que estamos de acuerdo en que el tema a tratar hoy es un tema de altísima importancia y desafortunadamente de muchísima problemática social. Sí, indudablemente el impacto social que desde los años 55 en adelante ha venido teniendo para la sociedad colombiana el contrato de arrendamiento ha sido enorme. Ello ha obligado a legislar el tema de manera separada, en vivienda, un régimen especial, en el tema de locales o establecimiento de comercio, otro régimen, y por ende las problemáticas para obtener la restitución de estos bienes dados en arrendamiento, ya sea para vivienda o ya sea para actividades comerciales, ha tenido un tratamiento bastante, diríamos en algunos años desafortunado, pero que por fortuna el legislador ha venido corrigiendo con las últimas reformas. Eso es bien importante y normativamente efectivamente hay una tendencia a una protección también a los arrendatarios que en principio se considera que son la parte débil de una relación contractual o de esta relación contractual. Sí, en un comienzo diríamos la protección se le brindaba era al arrendador para efectos de obtener pronta y cumplidamente el entregar el contrato de la forma mucho más sencilla y su restitución por ende. Sin embargo, en un comienzo los arrendadores fueron muy dados a abusar en el incremento, sobre todo el canon de arrendamiento para las vigencias siguientes, y eso llevó a que el legislador tuviera que congelar, sobre todo en temas de vivienda, los incrementos a unos límites que establecían lo máximo que podían cobrar. Luego el tema se invirtió y llevó a que los arrendatarios, sobre todo en materia comercial, abusaran en el tema de no restituir los inmuebles a pesar de que incumplían constantemente con diversas obligaciones, en particular pagar la renta.
Eso hizo necesario desde 1989, luego en el año de 1991, luego en el 98, hasta el 2003, que el legislador tuviera que apretar las formas expeditas, aptas para poder restituir el inmueble a pesar de los incumplimientos de estos contratos de una forma mucho más ágil para que el propietario no se desestimulara con este contrato como una forma de ingresos de la cual derivan sus sustentos muchos colombianos. Tanto así que hoy por hoy pues, se brinda un poco de garantías a los propietarios y arrendadores para que con esta legislación que favorece que haya una restitución en el menor tiempo posible, juicios en lo posible de una sola instancia cuando la causal es mora en el pago de la renta, pues puedan obtener rápidamente el retorno del bien a su patrimonio para considerar volverlo a arrendar o destinarlo a otra actividad. Porque este contrato está como un poquito en juego y ahí en la mitad. Por un lado el derecho del propietario y la posibilidad de obtener unos frutos, un dinero sobre ese bien, pero por otro lado también la posibilidad de personas acceder a vivienda de techo y a familias cuando no tienen la posibilidad de adquirirlo como propio. Entonces ese juego de equilibrios es complicado a veces. Sí, por eso hablábamos del alto impacto social que tiene este contrato, sobre todo en materia de vivienda, porque a pesar de que es una política pública, la vivienda que pueda ofrecer el Estado a las personas que de escasos recursos, no obstante no tienen la posibilidad de acceder a estas viviendas como propias y por eso tienen que recurrir al contrato de arrendamiento. Pero eso enfrenta, como tú dices, esa dicotomía con el propietario que quiere obviamente derivar sus ingresos a través de una inversión que se realiza a través de estos contratos de arrendamiento, pero como decía la crónica, en algunos casos con muy malas experiencias que finalmente se ven revertidas en una afectación notable en detrimento del patrimonio de los dueños de los inmuebles. Entonces, esa es la parte que hay que tratar de ir mirando cómo se puede conciliar para que por un lado el propietario se sienta estimulado a seguir ofreciendo la vivienda para poderle llegar a mucha población que no tiene acceso a propiedad y por otro lado pues brindarle a los dueños unos recursos que le permitan obtener unos frutos que sean realmente adecuados a estos inmuebles que ofrecen en arrendamiento. En la práctica, la verdad es que sigue siendo muy difícil ese equilibrio, sí. Pero eso nos lleva entonces a que entremos en materia, doctor Fernando. ¿Cómo no? Lo primero es de pronto dejar muy claro qué es el contrato de arrendamiento. A veces se confunde con otras figuras como un comodato, ¿cierto? Inclusive legalmente hay posibilidades de arrendamiento de servicios y materiales, que ya es otra figura contractual. ¿Qué es hoy un contrato de arrendamiento? ¿Cómo lo podemos definir? Debe quedar claro para la teleaudiencia que un contrato de arrendamiento es una modalidad en la cual el dueño o en quien éste delegue entrega un bien, sea un bien mueble o un bien inmueble, generalmente son inmuebles, con una destinación específica, ya sea para vivienda, ya sea para fines comerciales, destinación que obviamente marca el régimen aplicable, entregándole a el arrendatario no el derecho a disponer del bien, sino el derecho simplemente a usarlo, a disfrutarlo durante la vigencia que acuerden, a cambio de un pago que se denomina renta o canon de arrendamiento, que se fija para efectos de vivienda de acuerdo a unos topes que la ley de vivienda señala y para efectos comerciales dentro de una libertad de discusión, libertad de estipulación, mientras obviamente las partes se pongan de acuerdo. Entonces básicamente eso es el arriendo, que se puede distinguir de otras figuras como el comodato, en donde no hay que pagar el precio porque es un uso gratis que le da el dueño a otra persona para que disfrute del bien en el tiempo que acuerden. Ok. Hay en el común de la gente la idea de que si no tengo un documento escrito, no tengo un contrato de arrendamiento. Muchas veces dice, mire, es que yo le entregué, pero no tengo contrato, doctor, ¿qué hago? Sí. ¿Eso es cierto? Sí, esa es una creencia equivocada de la mayoría de las personas que son ajenas al campo jurídico. El contrato de arrendamiento está realmente reglamentado en la ley para que nazca la vida jurídica con un simple acuerdo de voluntades. Es decir, no se
no se le reviste de mucha formalidad, porque eso haría también inaccesible a muchas personas, sobre todo que no tengan conocimientos, un grado de cultura no muy alto, que piensen que todo es por escrito o por escritura pública o autenticado ante una notaría, lo cual realmente no es cierto. Basta simplemente que se pongan de acuerdo el arrendador y el arrendatario sobre las condiciones mínimas del bien, cuál es el precio, cuál es el bien, cuál es su destinación, cuál es su vigencia, y de esa manera podríamos decir hay contrato. Ahora, el problema que se deriva es si por seguridad la persona le debe exigir al arrendatario que esa voluntad que han acordado conste en un escrito, conste en un documento, lo cual indudablemente es la principal y primera recomendación que haríamos, que para efectos de arrendar, arriende con un contrato escrito. ¿Por qué? Porque en el eventual o hipotético evento de que ese arrendatario le incumpliera y no le quisiera restituir voluntariamente el inmueble al arrendador o propietario, este tendría, ante la falta de un contrato escrito, previamente a tener que iniciar un trámite judicial, tener que adelantar unos trámites previos para buscar la prueba de ese contrato, porque la ley exige como condición esencial para que se dé trámite a esa demanda que se aporte la prueba del contrato. Entonces, indudablemente la recomendación de que conste, sobre todo por escrito, sería la prueba más como aconsejable, pertinente para este tipo de operaciones. Es una primera recomendación, señores televidentes. No se requiere el escrito para que haya contrato, pero siempre será conveniente plasmarlo por escrito para unos fines probatorios que son muy importantes. Pero usted mencionaba algo que es importante, que es relativamente muy importante, perdón. En muchos casos no se deja esa prueba, pero obviamente en un futuro se requiere para cualquier tipo de acción. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales yo puedo consolidar esa prueba? Básicamente son tres, porque son los que la ley tarifa de una manera obligatoria como únicos aptos para demostrar el contrato ante un juez. Primero, pues la prueba más aconsejable, como hemos dicho, el documento por escrito. Si no se tiene el documento, como sucede en muchas ocasiones, pues podemos acudir a declaraciones de testigos que puedan dar fe ante un notario, por ejemplo, de los extremos del contrato. Me refiero que quiénes son las partes de ese contrato, cuál fue el bien que se arrendó, cuál fue el precio, cuál fue la vigencia, y de esta manera podremos suplir la falta del documento mediante la prueba testimonial. En el evento de que no se tuviera testigos que pudieran ir a declarar esta circunstancia, pues le tocaría necesariamente como último recurso convocar a su arrendatario a un interrogatorio de parte antes de un proceso para que le provoquemos allí la aceptación del contrato mediante preguntas que buscarán en últimas que ese arrendatario termine aceptando que sí celebró un contrato con el arrendador por el objeto determinado en la dirección, el lugar donde se está ubicado, para qué se destinó, cuál fue el precio, y básicamente con esa confesión que obtengamos del arrendatario ya podremos aportarla para cualquier fin judicial que sea necesario adelantar ante los jueces. Clarísimo que dejarlo por escrito nos evita un trámite adicional bastante engorroso. Indudablemente. Doctor Fernando, si yo estuviera mirando este programa diría, bueno, yo soy arrendador, quiero saber cuál es el régimen, qué norma acudo para saber mi contrato de arrendamiento, cómo está regido. ¿Cuáles son las normas que rigen el contrato de arrendamiento? Sí, en el tema de vivienda urbana, específicamente tenemos una ley del año 2003, la ley 820, que es la normatividad aplicable para todos estos temas que tengan que ver con esta destinación de los bienes dados en arrendamiento para vivienda. Cuando se trata de otro tipo de bienes que no tienen esa destinación, sino como sucede con la mayoría de los comerciantes que destinan parte o todos sus bienes en arrendamiento bajo las modalidades del simple local para fines comerciales, o queremos arrendar el establecimiento con el local, la mercancía y todo lo que compone el establecimiento, pues indudablemente el régimen aplicable para estos contratos está en el Código de Comercio, que allí se regula a partir de los artículos 516 y 515 y siguientes del mismo estatuto.
¿Y si yo lo que quiero arrendar es un vehículo automotor o cualquier otro bien diferente a estos? No, tendríamos en cuenta entonces las normas del Código Civil si la destinación de este tipo de bienes, que no sea para fines comerciales, sino para fines netamente civiles, la regulación se toma en cuenta el Código Civil colombiano. ¿Y el arrendamiento de una oficina o un consultorio médico se rige por las normas del Código de Comercio o se rige por las normas del Código No, Civil? estas son actividades de profesiones liberales que no se consideran por la ley mercantil como actos de comercio. En consecuencia, en alguna época tuvieron un régimen especial, pero frente al incremento que podían establecerse para estos contratos. Pero la regulación general, vamos a las normas del Código Civil que regulan allí el contrato de arrendamiento como normatividad general. Ok, bueno, ya tenemos mucha claridad frente al marco general, lo que quiere decir que podríamos enmarcar un poquito frente a una reglamentación general de lo que es el contrato de arrendamiento y temas generales, una reglamentación específica en vivienda urbana y una reglamentación específica en local comercial. Correcto. Si quiere, doctor Fernando, y para efectos de un poquito mayor claridad, hablemos un poquito de ese tipo de reglamentaciones, primero la general, después un poco las particulares que hemos mencionado, con temas muy puntuales, pero antes vamos a una llamada de un televidente. Okay. Buenas tardes. Hola, una pregunta. ¿El propietario de una vivienda debe pagar las cuentas de servicios que dejan los arrendatarios sin pagar? Entendí, el volumen no estaba muy claro, pero entendí la pregunta de si quién debe pagar los servicios que el arrendatario no deja de pagar. Si Sí. es el propietario, el arrendador, ¿quién debe pagar? Los servicios conexos a la cosa arrendada, el inmueble, por ejemplo, que se arrienda, en principio se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes, por lo que acuerden las partes en el contrato, quién asume el pago de esos servicios públicos, ya sea energía, ya sea telefonía, ya sea servicios adicionales como cable, suscripción por cable, ya sea servicio de agua o acueducto, alcantarillado, gas, etcétera. Entonces, la primera forma de establecerlo es mirar qué se dijo por las partes en el contrato. En el evento de que se hubiese establecido que son a cargo del arrendatario, como es costumbre, que quien usa el inmueble es el que asume el costo directo total de los servicios, sobre toda la cosa arrendada o parte de ella, pagará proporcionalmente esos servicios, indudablemente es quien está obligado a pagarlos. Pero ello es independiente del evento de que no pague. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de servicios públicos, la ley 142 del año 94, y en ella establece muy claro la responsabilidad del propietario del inmueble frente a los servicios que tenga debidamente conectados sobre el bien de su propiedad. Y allí se establece que en caso de que no se llegaren a pagar estos servicios públicos domiciliarios, quien responde ante las empresas de servicios públicos es el propietario, y es más, el inmueble, por ejemplo, queda afecto, es decir, queda como garantía para responder en el pago de estos servicios públicos causados y no pagados. Eso generó una problemática grandísima hasta el año 2003, porque se iba al arrendatario, dejaba deudas por larga distancia en telefonía o por servicios de energía o acueducto de unas sumas bastante considerables. Las empresas de servicios públicos tampoco les interesaba tomar control en quitarle el servicio después de ciertos meses de mora, sino que dejaban el servicio conectado abiertamente. Y entonces finalmente el dueño tenía que casi que vender ese inmueble para poder pagar los servicios públicos. Entonces, como decía la ley 820, la ley en materia de vivienda urbana, para atacar este problema, este flagelo que se venía dando, que planteó en ella misma, dijo, para evitar que el dueño quede respondiendo por los servicios públicos que no pague el arrendatario, pues se sugiere que antes, o mejor, cuando se celebra el contrato de arrendamiento, pacten las partes que el arrendatario debe ofrecer unas garantías que la ley señala, unos promedios de consumo, cargos de reconexión, promedios de cargos fijos y demás,
para que se constituya una garantía en favor de cada empresa de servicio público domiciliario, que es lo que se le conoce también con el nombre legalmente de denunciar el contrato por parte del arrendador, cuando lleva las garantías a cada entidad. Dice, aquí está la garantía mínima que exige la ley para exonerarme de la responsabilidad por el no pago de esos servicios públicos. Cuando la empresa de servicios públicos acepta estas garantías, libera al propietario y a su inmueble de tener que responder por estos servicios. Algo muy importante que precisar, la ley de servicios públicos lo decía desde el año 94, sino que las empresas no hacían realmente uso o cumplimiento, mejor, de la norma que decía que lo máximo que le puede dar en mora en servicios la empresa son 3 meses, y sin embargo las empresas dejaban abierto. Varios fallos de tutela llevaron a que la Corte Constitucional, inclusive, en uno de ellos fuera muy determinante y le dijera a estas empresas que si llegaran a darle más de 3 meses de consumo de servicios públicos, sería por cuenta de la empresa, y lo máximo que tiene que responder el propietario es hasta 3 meses. Entonces, por eso se buscó una fórmula intermedia en la Ley 820 de tratar de establecer esas cauciones por estos montos, de tal forma que cada empresa, al aceptar esta respectiva caución o depósito, pues sencillamente tiene ahí una garantía. Si se va al arrendatario debiendo, pues simplemente la empresa lo que hace es coge su garantía, se paga de ahí, e indudablemente de esa manera se libera al propietario arrendador cuando coincide, para que éste tenga que pagar esos servicios públicos. Estas garantías, nos saltamos la derivada de la pregunta mucho el tema, pero además es muy importante este tema que estamos tratando, porque sí crea un flagelo para los propietarios de los inmuebles el tema de los servicios públicos. Estas garantías, que pueden ser póliza, una caución, ¿es de obligatorio cumplimiento para el arrendatario? ¿Tienen que pactarlo las partes? ¿En cualquier momento de ejecución del contrato el arrendador puede exigirle que dé la garantía respectiva? ¿O cómo es el procedimiento para indudablemente la ley quiso proteger un poco el tema constitucional y no puede establecerlo como una obligación del contrato, porque son servicios conexos que van a la cosa arrendada o al inmueble arrendado en el caso de vivienda. La regla general es el pacto. Inclusive la ley dice que se tiene 15 días desde cuando se celebró el contrato para que se otorguen estas garantías. Si al cabo de los cuales el arrendatario no las ha otorgado, automáticamente, como dice la norma, de pleno derecho, termina el contrato. ¿Qué recomendación daría yo para no perder ese posible cliente arrendatario? Muy sencillo, se firma el contrato, ningún problema, se establece si quiere un término mayor a esos 15 días, porque a veces en ese periodo puede ser muy corto para constituirlas, pero no se le entrega el inmueble. La fecha de entrega del inmueble se puede planear o pactar hasta tanto se otorguen esas garantías, señalándole de todos modos un plazo. Por ejemplo, 30 días, 45 días, al cabo de los cuales, si no se entregaron las garantías, automáticamente termina el contrato. Y si se otorgaron las garantías, pues ya se le puede entregar el inmueble. Caso en el cual, hipoteticemos, en el evento de que el inquilino arrendatario no otorgue las garantías, por un lado no le hemos entregado y por otro lado esperamos el plazo de los 15 o los que se acuerden superiores, al cabo de los cuales, si no otorgó las garantías, no necesitamos ir a un juez para que termine el contrato, ya que de pleno derecho termina. Pero en el caso de que hubiésemos entregado el inmueble sin las garantías, pues el contrato termina, sí, de pleno derecho, pero la forma de restitución lo obliga necesariamente a acudir al juez para pedir la terminación de ese contrato y la restitución del mismo. Volvamos a la parte general de los servicios públicos, doctor Fernando. ¿Qué pasa si las partes no determinan, no acuerdan en un contrato, o de pronto lo acuerdan pero fue verbal y la parte protocolar es muy complicada? ¿Quién debe asumir el pago de los servicios públicos? Sí, realmente el titular del bien es donde estén conectados los servicios, en principio es quien debe responder, tanto que esta misma ley 820, diríamos, mejoró un poco la forma de que pudiésemos como dueños obtener que nos retornen el dinero que hemos pagado por esos servicios. La normatividad es muy simple, usted coge su recibo que no ha pagado el inquilino,
voy y lo cancelo, ese recibo pagado ante la entidad correspondiente, directamente la empresa de servicio público, una entidad bancaria autorizada, con el solo sello de pago, me servirá para presentarme a un juez y exigir ejecutivamente a ese ex inquilino que probablemente ya se fue, o a sus quienes hayan figurado como garantes, llámese el codeudor, coarrendatarios y demás, para que estos tengan que responder por aquellos pagos que en principio se había pactado que los asumía el arrendatario, pero como no los pagó, entonces el arrendador o propietario los canceló y los va a obtener, recobrar, iniciando un cobro directamente contra ellos a través de un proceso mucho más rápido, más coactivo, como es el cobro ejecutivo, que puede ir acompañado de medidas de embargo, secuestro de los bienes de estos garantes en el pago de esos Pero eso conceptos. es cuando las partes han pactado que le corresponde al arrendatario el pago de los servicios. Pero si las partes no han dicho nada, se les olvidó mencionar quién pagaba servicios, a quién le corresponde el pago. Al propietario. Al propietario. Al propietario. Si no dicen nada, no es problema del Salvo arrendatario. que sean servicios nuevos. Si usted quiere instalar, por ejemplo, servicio de televisión por cable, indudablemente el servicio lo contrata la empresa, es con el arrendatario y en consecuencia este es el que se obliga. Pero los servicios que están conexos, pegados, llamémoslo así, unidos a la cosa arrendada, energía, acueducto, gas, esos servicios indudablemente le corresponden al propietario y por eso la ley establece, acuérdelo, páctelo. Muchas veces que se acostumbra que dentro del precio pactado, el arrendador dice, yo no me voy a enredar. El precio, por decir algo, son 1.000.000 de pesos, de los cuales usted sabe que 200.000 son para servicios públicos, pero ¿quién los va a pagar? Usted, porque usted es el dueño. Usted directamente los cancela y tiene el inmueble al día en los servicios públicos domiciliarios. Pero si no se llegare a hacer así, pues obviamente tendrá que asumirlo, pagarlo y hacer el recobro correspondiente a ese arrendatario que no los pagó. Nos hemos demorado un poquito en el tema de servicios públicos, pero de verdad que esto ha generado muchísimos conflictos en el tema de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Doctor Fernando, tenemos una nueva llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si existe una duración mínima de tiempo para un contrato de arrendamiento. Bueno, la regla general es que hay un pacto libre. Es decir, puede haber contratos de arrendamiento sin término, abiertos. La costumbre usualmente pactan 12 meses, de los cuales al vencimiento de ellos, si no se dijo nada, se tendrá prorrogado por otro término igual al inicialmente pactado. Sin embargo, en arrendamiento de vivienda urbana hay una norma especial para cuando se arrienda para pensión, que es decir, una parte del bien con servicios conexos que se comparten o servicios adicionales, y en ese caso la norma dice que tiene que ser la vigencia inferior a 1 año, por estos tipos de usos específicos como arrendar una pieza. Entonces es lo que normalmente la norma llama pensión. Entonces se entiende que es mínimo de 1 año. Ahora, que resulta que el dueño necesita que le restituya la habitación, pues sencillamente basta con que le presente 10 días antes de que se venza el contrato la respectiva carta de terminación del mismo para que proceda a hacer la restitución legalmente el arrendatario al arrendador. Si no lo restituyere, pues obviamente tendrá que solicitar la intervención judicial. Pero igual mismo si el arrendatario no está de acuerdo, ya está harto en esa vivienda, ya no quiere seguir en esa pieza, en esa habitación, también podría hacer lo mismo. Claro, porque el arrendatario, el derecho es para ambas partes para terminarlo, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Es más, aún saliéndonos del caso de la pensión, del arriendo para pensión, es muy frecuente en algunas ocasiones que el arrendatario no está satisfecho con el inmueble arrendado, tiene muchos problemas y el arrendador, por no perder el cliente, entonces no se allana a recibirle el inmueble a pesar de que no está apto muchas veces para utilizarlo, tiene problemas de humedad, tiene problemas de servicios públicos, etcétera, a lo que hace que el arrendatario le diga, mire, terminemos el contrato, le devuelvo su inmueble y hasta aquí llegamos. Y el arrendador, no señor, usted tiene que seguirme pagando hasta que se termine el contrato. Para tal efecto, pues hay motivo del arrendatario para terminar el contrato porque el arrendador le está incumpliendo al no entregarle un bien
apto para el uso que fue contratado. Y si no le recibe voluntariamente, pues lo obliga necesariamente a tener que recurrir a una instancia administrativa en el caso de vivienda, que en este caso son los alcaldes menores, quienes obviamente pueden hacer lo que llaman la restitución anticipada provisional para efectos de que se le haga entrega al arrendador posteriormente, y si éste no recibe, pues se le entregará un secuestro por cuenta de su patrimonio. Doctor Fernando, el tiempo está avanzando rápidamente y creo que a nivel de contrato de arrendamiento hay muchísimas cosas para decir. Yo le propongo que en este espacio que nos queda hablemos de arrendamiento de vivienda urbana, que parece ser el tema mucho más grueso, más importante, y que en otra oportunidad nos reunamos para hablar de arrendamiento local comercial, generalidades de arrendamiento y otras cosas. Hablando de este tema de arrendamiento de vivienda urbana, hay varios temitas que son importantes. Ya tocaba el tema del contrato de pensión, que es relevante, pero un tema clave es el tema de la renta. ¿Uno como arrendador puede cobrar lo que quiera? No. Precisamente, como decíamos al comienzo de esta entrevista, señalábamos que precisamente uno de los abusos que se quiso frenar por parte de los arrendadores que daban sus bienes en arrendamiento para vivienda era el cobro excesivo de la renta a lo que él quisiera. Eso llevó, como decíamos, a congelar el incremento anual de la renta y fijar unos parámetros que normalmente estaban atados a el costo de vida, al máximo que estuviera el costo de vida para cada año, y de esos parámetros se fijaba por decreto año por año el incremento máximo que podía cobrar el arrendador o propietario. En la ley 820 se estableció un parámetro muy puntual, que es tomar en cuenta el valor comercial del bien y sobre esa base establecer un porcentaje del 1% para efectos de que se pueda establecer que la renta con la que puede iniciar no puede sobrepasar ese tope. Ahora, en el evento de que no tengamos cómo determinar ese valor comercial del bien, pues se mirará el avalúo catastral multiplicado por 2 veces, de tal forma que el duplo del avalúo catastral nos da el valor comercial, y sobre el valor comercial tomaremos el 1%. Eso frente al inicio del canon que se podría fijar. Perdón, doctor Fernando, ahí, ese 1% de ese valor comercial, en la forma que usted ha señalado, ¿es el máximo canon que se cobra en forma mensual, que se puede cobrar en forma mensual? No, durante todo el contrato. Es decir, el canon que se fija para todo el periodo pactado, 3 meses, 6 meses, 12 meses, lo que se acuerde, es ese valor que señala un límite máximo. Ahora, puede ser inferior. Eso no quiere decir que necesariamente tenga siempre que cobrarse sobre el 1%. Las partes en eso pueden, hacia abajo, pueden pactar una suma menor, porque finalmente esa es una libre estipulación hacia el límite, hacia abajo, pero de ahí no se pueden pasar. Hablamos del incremento, que también es bien importante, pero vamos con una nueva pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una inquietud. Si mi inquilino es una persona ruidosa que hace fiestas en la casa que le arrendé, ¿puedo terminarle el contrato por esta razón? Sí, indudablemente, claro, y ese es muy reiterativo, muy permanente, sobre todo en temas de propiedad horizontal. La ley 820 fue muy consciente de este motivo, y por eso estableció dentro de las causales para terminar el contrato con justa causa, cuando obviamente el arrendatario ejercía actos de perturbación a la tranquilidad de los vecinos, de los moradores, ya fuera del edificio, ya fuera de viviendas que no estén sometidas a propiedad horizontal. En ese evento, independientemente de las acciones policivas a las que podría recurrir los afectados con estos ruidos, de pedir la intervención de la policía para que por lo menos cesen esos actos en el momento, como una acción inmediata, eso también permitiría al arrendador solicitarle al arrendatario que termina el contrato porque lo incumplió. Y si no, dispone la restitución voluntaria del bien, a pesar de que ya se le terminó el contrato porque lo incumplió, pues necesariamente tendrá que acudir al juez para que termine ese contrato y disponga la restitución del bien y se saque a este inquilino ruidoso. Agreguemos un punto final. Es más, en el tema de propiedad horizontal, la ley 675 del 2001 es muy reiterativa en este punto. Por eso se crearon los comités de convivencia, los manuales de convivencia, y establecieron también un régimen punitivo frente a estas personas que de manera reiterada incumplen con este tipo de comportamientos y afectan la tranquilidad y la armonía de convivencia de las personas que allí viven en propiedad horizontal, al punto que se les puede penalizar con multas que
son imputables obviamente al causante del daño. Entonces tendríamos dos, para concluir, dos situaciones. Una, terminarle el contrato porque es causal de terminación, y dos, si es en propiedad horizontal, buscar que el administrador haga uso de sus facultades y imponga las respectivas sanciones como multa a estos arrendatarios. Frente a esa posibilidad y el vecino ruidoso, escandaloso, que además es arrendatario, la ley señala un mecanismo que además, en mi opinión, es bastante exagerado y duro, y es que esos escándalos, que además de ser reiterados, tienen que ser comprobados por la autoridad de policía. Ese mecanismo para la comprobación, porque pueden ir los 40 vecinos y decir yo declaro, pero no sería suficiente bajo el mandato legal. Ese mecanismo de comprobación de policía, ¿cómo se hace? ¿Cómo se determina esa parte probatoria? Sí, necesariamente en el momento del acto ruidoso, molesto, perturbador, pues ha de pedirse la intervención inmediatamente de la policía, quienes atenderán el llamado. Se levantarán obviamente las respectivas constancias mediante actas de lo que haya sucedido o acontecido con este vecino ruidoso, y ese documento servirá de base pues para efectos de demostrar que ha sido perturbador continuo o reiterativo este inquilino, para que se le imponga la multa y además sirva de soporte de la carta de terminación que se le mande a ese arrendatario por incumplir su contrato. Perfecto, eso es bien importante. Doctor Fernando, estamos hablando del tema del precio, habíamos hablado del límite máximo para el cobro del canon, pero el tema es el incremento, que también es otro problema que se genera. ¿En cuánto se puede incrementar por parte de un arrendador en vivienda urbana el precio de la renta? Sí, en vivienda pues hay un límite que está dado todos los años por un factor económico que son el índice de precios del consumidor. Sobre esta base, la ley de arrendamiento establece que no podrá en ningún momento exceder el duplo de ese incremento, que no puede pasar tampoco el 1% del valor comercial. Entonces siempre el arrendador tendrá unos parámetros máximos para subir la renta a ese inquilino y tiene que avisarle antes de la terminación cuál es la renta que va a regir en el periodo siguiente, explicándole el por qué el incremento es de ese monto, para lo cual tendrá que determinar cuál es el índice de precios del consumidor que tuvo para el año inmediatamente anterior, y sobre ese postulado él podrá establecer cuál es el monto máximo que va a incrementar y avisárselo o notificárselo al arrendatario para que entienda a partir de qué momento, de cuando ya se prorroga su contrato o se renueva, entonces se establecerá exactamente cuál es la nueva renta que tiene que pagar, para que no caiga en mora por no haber pagado el incremento que le notificaron, le avisaron el arrendador previamente. ¿Qué pasa si yo como arrendatario he venido pagando una suma superior a ese 1% y la pacté en el contrato? Yo pacté que iba a pagar mensualmente 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos, y resulta que haciendo la operación respectiva que nos da la ley, máximo yo tenía que pagar 500.000, 600.000 pesos. ¿Qué pasa si, primero, si no he pagado pero me están cobrando esa plata? ¿Y qué pasa si ya he pagado varios meses con esa suma exagerada pero la pacté en el contrato? Sí, por un lado hay un incumplimiento del contrato del arrendador, ya que hizo uso excesivo de las atribuciones de ley frente al incremento de la renta, lo cual habilitaría al arrendador para, si lo quisiera, pedir la terminación del contrato porque se le incumplió. Y por otro lado, indudablemente hay un pago de lo no debido, un pago excesivo de parte del arrendatario al arrendador sin ningún fundamento legal, lo cual le permitiría, independientemente de las posibles sanciones administrativas que puede uno denunciar ante las alcaldías menores para efectos de que haga las investigaciones pertinentes por haber cobrado en exceso el tope superior al permitido, para que ante un juez solicite la devolución de aquellos dineros que haya pagado de demás como consecuencia de un reajuste que es desproporcionado, es decir, por fuera de los límites legales. ¿Podría yo decir, mire, como ya le pagué tanto más, de los próximos cánones de arrendamiento le descuento? Esa es una posibilidad que indudablemente también puede hacer uso del arrendatario, como igualmente frente a temas de mejoras que haya tenido que asumir necesarias y que las haya pagado directamente. Entonces el arrendatario podrá descontarlas en tal caso de los cánones siguientes hasta un 30%. Porque si supera el 30% el valor de estas sumas que han cobrado en exceso, pues tocará mes a mes ir descontando hasta el tope del 30% hasta completar lo que haya sido cobrado en exceso. Ok, vamos a una nueva pregunta. Muy buenas tardes.
Hola, tengo una pregunta. Si me arriendan una casa, ¿puedo arrendarla? También ocurre mucho, ¿no? Sí. El tema de la posibilidad de volver a arrendar por parte del arrendatario, ¿es posible hacerlo? Es posible en la medida en que exista acuerdo de las partes de permitir el arrendador al arrendatario que subarriende, cuando es vivienda, subarriende la parte del inmueble correspondiente a la autorización. Si no llegare a existir esa autorización del arrendador al arrendatario, se torna en una causal de incumplimiento del contrato que habilita al arrendador para solicitar la terminación del contrato y la restitución del inmueble. Pero ante todo se necesita pacto expreso de las partes en el contrato para que se pueda subarrendar el mismo. A pesar que hemos dicho que nos íbamos a referir exclusivamente a vivienda urbana, creo que frente a este tema es importante que hablemos de local comercial. Si estamos hablando de local comercial, ¿hay posibilidad de subarrendar sin permiso del arrendador? Sí, por mandato legal se puede subarrendar hasta el 50% sin permiso del arrendador, ya que la norma lo permite por el fin comercial que realmente conlleva este contrato, ya sea sobre el local o sobre el establecimiento. Entonces allí indudablemente las necesidades del comerciante muchas veces los llevan a tener que buscar ingresos adicionales para poder hacer más rentable su operación comercial y por eso la ley lo faculta hasta el 50% para subarrendar el bien sin tener permiso o autorización del arrendador. Importante esta diferencia porque en el local comercial es viable sin siquiera ese permiso. Sí. Sigamos con nuestro arrendamiento de vivienda urbana, doctor Fernando. Hemos mencionado el tema del precio del arrendamiento, hemos hablado del término de duración. Si yo no fijo un término de duración en arrendamiento de una vivienda urbana, ¿cuál sería ese término? 12 meses porque hay una norma que suple precisamente ese silencio de las partes de que no establezcan el término, entonces tomaremos siempre la vigencia de 12 meses, a menos que el pacto sea dejarlo abierto. Queremos que el contrato no tenga vigencia, que sea indefinido, lo cual es también perfectamente posible. Pero en el evento de que no se haya establecido esa duración por las partes, se tomará supletivamente el plazo de la norma, que es de 12 meses. Pero expresamente pueden acordar que quieren que sea indefinido. Sí, correcto, sin perfectamente sin problema. Ok, listo. Otro tema importante en vivienda urbana es el tema de las formas de extinción del contrato, las formas causales que se pagan por terminado el contrato. Y una forma, como es obvio en cualquier contrato, es por acuerdo de las partes. Las partes pueden dejar sin afecto el contrato y decir, mire, ¿sabe que no queremos seguir? Estamos de acuerdo, no continuemos con el contrato. Pero hay diferentes mecanismos para ello. Un acuerdo, una transacción, una conciliación. Para un arrendador, ¿cuál es el mecanismo más efectivo y por qué razón? Bueno, si queremos realmente finiquitar ese contrato para que no queden secuelas del mismo, pues el mecanismo indudablemente más aconsejable es vía conciliación, de tal forma de que ante un centro de conciliación, por ejemplo, o quien tenga la función de conciliador, se puede, como un caso de un notario también, una cámara de comercio, se pueda obviamente hacer este acuerdo de terminación del contrato y restitución voluntaria. ¿Qué es lo importante de este acuerdo ante un centro de conciliación o por la vía de la conciliación? Que como necesariamente se tiene que acordar una fecha de la restitución voluntaria del inmueble arrendado, la pregunta del millón, ¿qué pasa si llega esa fecha y no le restituye? ¿Podremos ejecutar a esa persona, obligarlo para que restituya? Pues en este caso la ley no establece, por otras razones que no es del caso abordar, la posibilidad de que sea título ejecutivo que obligue al arrendatario a restituir vía forzosa, vía coactiva. Sin embargo, desde la ley 446 del año 98 y su decreto reglamentario 1818 del mismo año de 1998, se estableció un mecanismo más expedito que ha dado unos resultados, diríamos, muy positivos. Sencillamente, el arrendador a quien se le incumplió con la obligación pactada de restituir en una fecha determinada, se acercará al centro de conciliación, informará de este incumplimiento, lo que permitirá que el centro de conciliación eleve una solicitud al juez competente para que éste programe una fecha y hora para llevar a cabo una diligencia de entrega. Diligencia en la cual simplemente se desplaza al juez, constata que efectivamente ahí está el arrendatario,
evidentemente se constata que está incumplido el acuerdo de conciliación en cuanto a la entrega y se procederá simplemente a llevar a cabo la desocupación del bien, aún si es del caso, por el uso de la fuerza. ¿Es deber de los centros de conciliación hacerlo? Sí. Tengo claro que los centros no lo hacen. Sí, y unas certificaciones que no se entregó el inmueble y mire qué hace con eso. Eso es una práctica completamente insegura, eso es por fuera de la ley. Indudablemente la ley estableció ese mecanismo porque los únicos habilitados para pedir esa entrega por incumplimiento del acta son los centros de conciliación, porque ante ellos se hizo la conciliación, en ellos reposan el original del acta de conciliación, tienen todo el documento, todo el material, evidentemente, para poder llevar a cabo la respectiva solicitud de entrega. Okay. Vamos a una nueva pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, tengo una pregunta. Si a mi arrendatario le imponen una multa por parte del Consejo de Administración, ¿tiene que pagarla él o tengo que pagarla yo por el incumplimiento al reglamento de la propiedad horizontal? Muchas gracias. Gracias, también es muy importante y ocurre también muy seguido. Sí, indudablemente. Esa facultad que usted mencionaba que tiene administrador en virtud de la labor que tiene en la propiedad horizontal, impone sanciones por la conducta del arrendatario. ¿Quién asume el pago de eso? Sí, el tema punitivo es un tema personal, es un régimen sancionatorio en consideración a la persona y no en consideración al bien, dado en arrendamiento. Por ejemplo, si es que se dio en arrendamiento bajo la modalidad de propiedad horizontal, lo que implica que las multas que se hayan impuesto las tiene que cancelar directamente el arrendatario o inquilino, quien es el causante de esa sanción como consecuencia de un acto derivado o imputable a él, no al propietario, porque este no es el que ha dado lugar a eso. La ley, por eso decíamos hace un momento, lo faculta al arrendador para terminarle el contrato precisamente por aquellos actos que afecten el normal desarrollo en una propiedad horizontal. Tanto que dio lugar a una imposición de una multa a este inquilino, que es quien debe realmente asumir el pago de la misma. Doctor Fernando, nos quedan muy pocos minutos, pero no quiero que terminemos sin hablar de unos temas muy puntuales. El primero de ellos también ocurre muchísimo. El arrendador tiene su inmueble, arrienda un arrendatario X, él dice, bueno, ya quedan unos meses para dar por terminado el contrato, sabe que si un arrendatario, como ya se vence el contrato, termino el contrato, entrégueme el inmueble en la fecha de vencimiento. Y se usa muchísimo. ¿Eso es suficiente para dar por terminado un contrato de arrendamiento? Indudablemente debe operar, urbana, aclaramos. Claro, indudablemente tiene que cumplir una formalidad, y esa formalidad es enviarle lo que llamamos un preaviso. Un preaviso que debe tener una antelación mínimo de 3 meses antes de que se venza el contrato, donde le informa al arrendador, al arrendatario, que no está interesado en que continúe usando y gozando o disfrutando de la cosa arrendada. Debemos mandárselo por un mecanismo que garantice que efectivamente sí fue recibido ese preaviso por el arrendatario, y qué mejor que lo que establece la ley, que por correo certificado, donde una empresa certifica que sí efectivamente fue recibido ese preaviso dentro del término legal correspondiente. Al cabo de los cuales, pues obviamente, pueden suceder una de dos cosas: que restituya voluntariamente, caso en el cual pues no hay conflicto, sencillamente hasta ahí llegó el contrato, y si no restituye, pues el contrato pues sí estaría, diríamos, entre las partes terminado, pero para efectos de obtener la restitución necesariamente necesita de la intervención judicial para que una sentencia disponga la devolución del inmueble arrendado. ¿Pero basta con decirle simplemente que su intención es darlo por terminado o tiene que alegarle una causal como que lo requiere? No, expiración de la vigencia, a menos que no sea por terminación del contrato, sino que lo necesite para otros fines, como sería, por ejemplo, que el inmueble lo necesita para vivienda propia porque no tiene otro bien donde irse a vivir, o que necesita el bien para demolerlo porque el inmueble ya amenaza ruina, por ejemplo, o que implica hacerle unas mejoras que necesariamente obligan a desocupar el bien por el arrendatario, o también porque lo ha vendido, que esto es muy frecuente, y entonces como consecuencia darle cumplimiento a la obligación de entregar la cosa vendida al nuevo adquirente, pues también se constituye en una causal para invocar la terminación del contrato, avisándole obviamente en el término legal de los 3 meses en la forma señalada. Muy puntual, doctor Fernando, antes de despedirnos.
muchas veces ocurre que el arrendatario le dice, mire, listo, yo le entrego, pero como yo estuve ahí 3 o 4 años, usted tiene que pagarme una plata porque yo estuve ahí. ¿Eso es posible? A ver, más que pagarle el dinero, la ley establece un mínimo de 4 años, cuando ya ha habido 4 años consecutivos de uso del bien por parte del arrendatario. El arrendador puede invocarle la terminación del contrato, sin embargo, la ley establece que este arrendatario tiene derecho a que se le dé como indemnización una suma equivalente, en este momento no recuerdo exactamente los cánones de arrendamiento, creo que es una y media vez, una y media veces el valor del arriendo, de tal forma que se le consigne y de esta manera se entienda cumplida o satisfecha la obligación por parte del arrendador. Pero en esos eventos no es porque le corresponde siempre que un arrendatario se va a tener que pagar una suma de dinero al arrendador, eso no es cierto. Sí, es por la antigüedad. Sí. Por su antigüedad, que obviamente ya después de 4 años, pues obviamente la ley establece una forma de compensarle a ese arrendatario el uso continuo del bien con el mismo arrendador. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero sí quisiéramos que por favor en forma muy puntual unas últimas recomendaciones para nuestros televidentes. Bueno, reiterar que la mejor recomendación es estudiar a quién le va a arrendar. Indudablemente hay que estudiar la solvencia del arrendatario, más que le acredite que tiene un patrimonio, muchas veces lo que interesa es la solvencia mensual. ¿Qué tanto tiene de ingresos mensuales para poder cumplir con su obligación de la renta, de los servicios públicos, domiciliarios, de las cuotas de administración? Entonces, esa liquidez, llamémosla mensual, es importante buscar constatarla. ¿Por qué? Porque en estos, como decía la crónica, se encuentran realmente casos desagradables de personas que muestran una apariencia de solvencia y obviamente salen con unos problemas gravísimos para cumplir el contrato. La segunda recomendación también muy rápida, muy puntual, es que lo hagan por escrito y en el caso de que tengan dudas, asesores, piden acompañamiento en la elaboración del contrato para que obviamente les quede elaborado en debida forma. Revisen las normas, además, ¿cierto? Sí. Sobra que revisen normas. Hay cosas que de pronto no serán de fácil comprensión, pero la mayoría sí. Y es siempre importante saber qué nos estamos rigiendo y ese contrato sobre qué normatividad se rige. Creo que es importante. Doctor Fernando, muchas gracias. Quedamos creo que en un 30% de nuestro tema. ¿Cómo no? Tenemos que reunirnos nuevamente en otro espacio para seguir hablando de contrato de arrendamiento que es de vital importancia. Atenderemos la invitación a ustedes por su gentil participación. Señores televidentes, a ustedes muchísimas gracias. Nuevamente nos encontramos en su programa Del Hecho al Derecho. Recuerden ustedes, un programa Universidad Santo Tomás para ustedes. Es un programa exclusivo para ustedes. Es para su servicio. Eso es lo que buscamos. Únicamente lo que buscamos es servirles. El consultorio jurídico también los atiende. Calle 68, número 1240 en la ciudad de Bogotá. Teléfono 310-0906. Correo electrónico consultorio jurídico virtual @usantotomas.edu.co. Estamos para atenderles, para servirles. Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión. Un abrazo y nos encontramos en 8 días en un nuevo programa de Del Hecho al Derecho. Muchas gracias.